Juan, capítulo 16. Vamos a hacer lectura de los versículos del 32 y 33. Juan 16, versículos 32 y 33. Vamos a hacer la lectura unidos. La palabra del Señor dice así: He aquí, la hora viene y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Pueden tomar asiento. Hace rato durante el servicio podemos recordar que la mayor parte de las canciones que puso la hermana Selene fueron canciones de que el Señor está con nosotros, de que Él nos da la fortaleza, de que Él es nuestra roca, que aunque haya alguna tempestad, Él va a estar con nosotros cuidándonos. Ese versículo que acabamos de leer nos habla precisamente de esto. Y bueno, el mensaje del día de hoy es que podamos nosotros tener claro que el Señor está con nosotros siempre. Tal cual dice el versículo 33, mas confiad, yo he vencido al mundo. Sabemos que en este evangelio se narra lo que es la vida de Jesús desde el principio hasta el fin. Y hay varias partes en las que Jesús nos dice que bueno, era necesario que Él muriera, que resucitara, pero que no nos iba a dejar solos, que iba a enviar un consolador, que es el Espíritu Santo, para que nos guíe a cada uno de nosotros, para que podamos tener la fortaleza de seguir adelante, sabiendo que el Señor siempre está con cada uno. Vamos a leer en Filipenses 1:21. En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 1 y el versículo 21, dice de la siguiente forma: Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta palabra la escribió el apóstol Pablo a los filipenses cuando él se encontraba encarcelado. Él se encontraba en la cárcel y sabía que algo que probablemente pudiera ocurrir en ese encarcelamiento era su muerte. Sin embargo, el apóstol estaba decidido a que él seguiría predicando el evangelio pese a lo que fuera a sucederle. Y él motiva de cierto modo a la iglesia con esta palabra: porque para mí el vivir es Cristo. Podemos nosotros hacer memoria de todos los sufrimientos del apóstol. Inclusive él los narra en una de sus cartas y dice él que no es para jactarse de todo lo que él hacía, sino para que pudiéramos nosotros tomarlo como ejemplo, porque era necesario que tuviésemos en cuenta que en algún momento nos iba a tocar padecer por el evangelio. Entonces el apóstol Pablo expresa que para él vivir es Cristo, haciendo referencia que durante su vida todo lo que él hiciere iba a ser para la obra de Cristo. También expresa que el morir es ganancia. Sabemos que nuestra vida en la tierra es corta comparado con lo que va a ser la eternidad. El apóstol consideraba el morir como una ganancia, ya que se encontraría ya reunido con el Señor. Nosotros tenemos que tener la certeza de que el Señor nos espera en los cielos. Para esto nosotros tenemos también que llevar una vida en santidad, para que cuando nosotros muramos podamos decir que el morir es ganancia, que esta muerte no es muerte, sino que genera aún más vida. Vemos que el apóstol Pablo se enfrentaba
a varios grupos de personas que querían hacerle daño. Tenía conflictos con los líderes religiosos. Si nosotros leemos en Hechos 23:12, dice: cuando fue el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen matado a Pablo. Tal era ese sentimiento de los líderes religiosos, que preferían no comer ni beber nada con tal de darle prisa a la muerte del apóstol. Entonces, ¿cuál era el motivo por el cual tenían esta misión estos líderes? Bueno, que el apóstol Pablo se encontraba hablando acerca del Mesías. Era un Mesías que los propios judíos, aunque lo habían recibido, no habían creído en él. Entonces, para ellos era hablar algo completamente opuesto a lo que ellos mismos estaban predicando. De igual manera, la conversión de los gentiles fue uno de los problemas en los que se enfrentó el apóstol Pablo, porque él llevaba el evangelio, un evangelio que hablaba de un Mesías judío que no había sido recibido por su pueblo. Entonces los mismos judíos decían: ¿cómo es que habla de este varón, de este Cristo, que nosotros no creemos? Y lo habla como una doctrina de un hombre que es un judío. Entonces para ellos era algo que no podían concebir en su mente, cómo es que él llevaba esta palabra de este Mesías hacia las demás personas que no eran judías, sino que llevaba el evangelio a los gentiles, y que fue un evangelio aceptado por los gentiles, y lo podemos ver hasta ahora cómo la iglesia de Cristo ha crecido, y bueno, la mayoría no son judíos, sino de diferentes naciones. Vemos en Hechos 22, en los versículos 21 al 22, dice: pero me dijo: ve, yo te he enviado lejos a los gentiles. Y le oyeron esta palabra y alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. No era conveniente para los judíos que ese Pablo siguiera predicando del evangelio, porque era algo completamente opuesto a lo que ellos estaban predicando. Al igual que el apóstol Pablo llevara el evangelio, desafiaba también a las autoridades romanas. Al proclamar a Jesús como Señor y Salvador, desafiaba lo que era la autoridad del emperador romano. Vemos en Hechos 17:7 que dice: y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo: hay otro rey, Jesús. Entonces, Roma también se veía afectada con esta palabra que llevaba el apóstol Pablo, ya que él pues demeritaba el hecho de que estuviera el César. ¿Por qué? Porque había un Jesús que era un rey. Aunque sabemos también por la palabra de Jesús en la tierra, que dijo que tenían que dar al César lo que era del César y a Dios lo que es de Dios, también podemos nosotros ver que como humano el César se sintió pues amenazado, se sentía desplazado, aunque como tal esta doctrina no iba a cuestiones políticas. El versículo de Hechos 16, 20 y 21 dice: y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces, el hecho de que el apóstol Pablo predicara el evangelio también iba en contra de Roma. Haciendo memoria, bueno, Pablo era judío, pero también tenía una nacionalidad romana. Sin embargo, él no tenía cuidado de los favores que él pudiera recibir de Roma derivados de esta nacionalidad, porque él lo que tenía en mente era en servir a Cristo. Aunque eso le costara a él naufragios,
la muerte inclusive. Igual el apóstol Pablo, al llevar el evangelio, rechazaba lo que es la idolatría. En las ciudades como en Éfeso, donde la idolatría era común, la predicación de Pablo contra los ídolos afectaba económicamente a los artesanos que fabricaban los ídolos. Entonces, esta predicación también afectaba lo que era la economía. En Hechos 19:26 dice, y veis y oís a este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia. Ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen de manos. Y en el versículo 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio caiga en decrédito, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida su magnificencia, la cual toda Asia y el mundo veneran. Entonces también eran cuestiones económicas las que perjudicaba el apóstol Pablo llevando este evangelio de la verdad. Sabemos que el apóstol viajó, hizo varios viajes, visitó varios lugares, varias ciudades, y vemos que el mensaje siempre fue bien recibido. Que inclusive cuando fue a Tesalónica, cuando él les iba a hablar del evangelio, ellos ya sabían del evangelio, porque el evangelio había sido difundido por las demás personas. Cuando se conoce la verdad, se trata de comunicar. Siempre que nosotros recibimos alguna buena noticia, no nos las quedamos guardadas, sino que la comunicamos. Aunque yo sé que hay diferentes tipos de dones, diferentes tipos de ministerios, algo que nosotros tenemos que tener muy claro es que todos debemos de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque habla de algo que Dios hizo en cada uno de nosotros. Y si nosotros no tenemos esa gratitud con el Señor por esa salvación que nos regala, entonces no tenemos nada que contar. Sin embargo, si estamos agradecidos y queremos compartir y que las demás personas conozcan y sientan ese gozo que se siente cuando uno se convierte, entonces es necesario y es inclusive hasta natural que compartamos el evangelio. Ni cuenta nos vamos a dar que ya estamos hablando de Cristo a otras personas. Aunque tal vez no tengamos la facilidad de palabra de decir, hoy me voy a parar y voy a salir a evangelizar, sabemos que en cualquier momento se presta la ocasión, la oportunidad, y bueno, qué mejor que llevar esas buenas noticias de salvación a las demás personas. También, bueno, todo esto que padeció el apóstol Pablo y todos estos grupos de personas a los cuales él se enfrentó, están en la Biblia y todo esto está escrito en estas cartas precisamente para que la iglesia pueda recibir la fortaleza de ese ejemplo que el apóstol Pablo daba. Sabemos que nuestro mayor ejemplo es Cristo, que dio su vida por cada uno de nosotros. Después de que Él murió y subió a los cielos, dice que dejó al Consolador, que es el Espíritu Santo, y nos pidió que le fuéramos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No vamos a irnos a Jerusalén, ni nos vamos a ir a Judea, tal vez ni a Samaria. Sin embargo, esta palabra nos dice que tenemos que hablarle a todo mundo. Los que están cerca, los que están lejos, los que forman parte de nuestra familia e inclusive a los que nos pueden considerar nuestros enemigos. Entonces, debemos siempre de llevar el evangelio a toda criatura y cumplir con esta gran comisión que nos dejó el Señor. Sabemos que no va a ser siempre fácil. Afortunadamente estamos en el tiempo de la gracia y el Señor siempre es con cada uno de sus hijos. Desde el momento en el que Pablo estaba siendo perseguido, que tal vez parecía que había sido abandonado por el Señor, Pablo siempre mencionaba que en su debilidad se glorificaba el nombre de Dios. Entonces debemos nosotros de seguir este ejemplo
de predicar el Evangelio, de tomar la palabra del Señor como una palabra fiel, como una palabra verdadera, como una palabra que ha sido respaldada por cada uno de los evangelistas, por cada uno de los hijos de Dios que han podido dar miles de testimonios de cómo el Señor ha cuidado sus vidas. Y bueno, hay varios versículos que nos ofrecen aliento para poder seguir adelante en llevar el Evangelio. En Juan 15, del 18 al 20, dice: si el mundo os odia, sabed que a mí me han odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, y han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Podemos ver que es una realidad el hecho de que en algún momento llevar la palabra del Señor nos va a costar algo. Puede que nos cueste tal vez la amistad de alguien, puede que nos cueste la vida. No sabemos qué es el precio que tengamos que pagar, pero sabemos que es importante y necesario que nosotros llevemos el Evangelio. Les decía yo, no es que vamos a ser misioneros, es que simplemente no nos podemos quedar callados de las grandes cosas que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Podemos ver en la historia como el caso de Jim Elliot. Este varón era un misionero que llevaba la palabra a un grupo de nativos en Ecuador, y ellos pues no aceptaban ese evangelio y decidieron matarlo. Entonces él, antes de morir, dijo: he aquí que todo es ganancia y nada pérdida. Todo es vida y nada muerte. Aunque aparentemente para estos nativos él había sido asesinado por ellos, realmente no le estaban dando más que vida eterna. ¿Por qué? Porque recordemos que el Hijo de Dios no muere, sino nada más duerme, para que cuando sea el tiempo, el Señor nos llame y gocemos de esa vida eterna junto con Él. Es normal que cuando nosotros hablamos de persecución podamos sentir temor, podamos sentir miedo, porque es parte de las emociones humanas y no podemos hacer a un lado lo que como humanos podemos llegar a sentir. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que nuestra fe en Cristo debe ser grande. En Mateo 10, versículo 28, dice: y no temáis de los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sabemos que la palabra del Señor es verdadera, que las verdades duelen, que no siempre son fáciles de escuchar y a veces tampoco son fáciles de decir. Sin embargo, el Señor nos dejó al Espíritu Santo para que nosotros podamos tener esa fortaleza de llevar la palabra. Recordamos nosotros el ejemplo del apóstol Pedro, como él pues fue capaz de negar a Jesús, pero cuando recibió del Espíritu Santo no le importó que en ese momento él pudiera ser apresado o que lo pudieran matar, sino que él se levantó y habló ante una multitud de personas y varios de ellos fueron convertidos. Entonces podemos también tomar este ejemplo, porque es necesario que como iglesia nos reforcemos, nos afiancemos más en lo que son las promesas del Señor, y sabemos que algo que tenemos que hacer es llevar el Evangelio, es seguir viniendo a su casa para alabar su nombre, hay que seguir congregándonos, hay que seguir diciendo la verdad del Señor
No podemos disfrazar el pecado como algo que pues sabemos que el Señor perdona, pero si no saben esas personas o si nosotros no tenemos el valor de decirles, eso que estás haciendo está mal, entonces ¿cómo se van a arrepentir si no están siendo enfrentados con su pecado? Entonces sí es importante que cada uno de nosotros tenga en consideración que en algún momento la persecución de la iglesia va a estar aquí. Puede ser ahorita, puede ser en unos meses, puede ser en unos años, o puede ser que no nos toque ver esa persecución. No sabemos, los tiempos son del Señor, sabemos que Cristo viene pronto, pero no sabemos cuándo viene. Pues hemos leído en su palabra que dice que el Señor no tardaría, que no dejaría pasar ni siquiera esa generación. Sin embargo, bueno, ya han pasado muchas generaciones y no es porque el Señor no cumpla su palabra o porque venga atrasado, sino porque Él tiene misericordia de la gente que todavía no ha escuchado de su palabra, de esa gente que todavía no ha oído del Evangelio. Y es necesario que cada uno de nosotros nos pongamos a estudiar más la palabra del Señor, que no sea solamente venir a escuchar y que lo que escuchamos, lo que nos acordamos bien y lo que no, ni modo. No, tenemos que ponernos día a día a leer, a estudiar, a entender esta palabra, porque esta palabra es la que contiene la vida eterna. Y si nosotros no estamos atentos a interpretar lo que está en la Biblia, a estudiar, a escudriñar, entonces nosotros estaríamos haciendo a un lado la palabra de Dios. Y creo que es algo que ninguno de nosotros quisiera. Igual, bueno, sabemos que nuestra vida aquí es corta, no sabemos de cuánto tiempo vaya a ser. No podemos nosotros amar más nuestra vida terrenal. No podemos decir, no estoy dispuesto, no estoy dispuesta a entregar mi vida por el Señor porque hay muchas cosas que matan aquí en la tierra. Porque tal vez tengo propiedades, porque tal vez tengo mucha familia que me tiene atada aquí a la tierra. Nosotros hemos leído en la palabra del Señor que es necesario amar menos a nosotros mismos, inclusive a nuestros familiares, pero que tenemos que amar más al Señor, que tenemos que amar más su obra. También, bueno, nosotros aquí en esta iglesia hemos sido enseñados en que es importante, en que es necesario servir al Señor, en que tenemos el propósito, uno de nuestros propósitos, que es la expansión del reino de Dios. Nosotros sabemos que ese es uno de los propósitos que tenemos como iglesia y es algo que el pastor nos ha venido repitiendo desde hace muchos años. Y ahora imagínense ustedes si que de repente llegara el pastor y que nos dijera, hermanos, el día de hoy vamos a escondernos porque la persecución viene. O que llegue y nos sugiera que amemos más nuestra vida que a Cristo. El día, hermanos, que eso ocurra, aquí se habrá dejado de predicar la sana doctrina. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que tenemos que amar más al Señor que nuestra propia vida. Y esto no es algo que yo les diga de mí, sino que está en la palabra. Está en Mateo 16, 25, y la palabra dice, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Así que, hermanos, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. Busquemos también llevar el Evangelio, tengamos la confianza en el Señor de que Él nos cuida, de que Él nos protege de todo peligro. En todos los libros de la Biblia vienen escritos cómo el Señor nos cuida, cómo el Señor nos guarda, y vienen infinidad de ejemplos de personajes, de personas
que vivieron antes que nosotros y que llevaron a cabo las ordenanzas de Dios y que Dios les cuidó y que Dios les guardó. ¿Ustedes creen que Dios no lo haría hoy? Sí, el Señor nos cuidaría, nos guardaría si nosotros llevamos a cabo su voluntad. Pero si nosotros nos hacemos para atrás y cuidamos más nuestra vida, entonces la habremos perdido. Recordemos esta palabra de Mateo 16:25. Si pueden, memorícenla, porque en algún momento nos va a servir más de lo que pensamos. Sabemos que, vienen tiempos de desafío, de adversidad, y es fundamental recordar que nuestra misión de predicar el Evangelio no es una misión que esté sola, sino que viene acompañado de Cristo, viene acompañado de Dios y viene acompañado del Espíritu Santo. A lo largo de la historia, la Iglesia ha enfrentado persecuciones, ha enfrentado pruebas, ha enfrentado dificultades, pero siempre ha salido victoriosa porque Dios está con nosotros. Sabemos que vamos a seguir enfrentando pruebas, dificultades, luchas, que ahorita predicar el Evangelio puede ser más fácil de lo que va a ser en unos años. Así que, de todos modos, mantengámonos firmes, sabiendo que, como dice Mateo 28:20, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta palabra no está escrita como un adorno en la Biblia, sino como una realidad, algo que nosotros tenemos que vivir, algo que nosotros tenemos que creer. Si nosotros cuidamos más nuestra vida, entonces no le estamos creyendo al Señor. Recordemos que el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, y tome del agua de vida gratuitamente. Entonces, hermanos, es tiempo de que como iglesia estemos esperando la venida del Señor Jesucristo y junto con ello todas las consecuencias que esas traerán. Sabemos que cuando más cerca esté la venida del Señor, más grito de dolores habrá. Y ahí nosotros tenemos que estar firmes, tenemos que estar confiando cada vez más en el Señor. Les pido que se pongan de pie para orar. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, Padre Santo, estamos delante de tu presencia, mi Señor, una vez más. Y te pido en esta hora, Espíritu Santo, que seas tú con cada uno de nosotros, que nos cuides, Señor, que nos guardes, que nos des, Espíritu Santo, esa fortaleza para poder llevar tu palabra, para poder llevar el Evangelio, para que no nos echemos para atrás, Señor, sino para que podamos seguir adelante. Gracias te damos, Señor, porque nos permites en esos momentos estar con paz, estar, Señor, hablando de tu palabra sin ningún impedimento, Señor. Pero te pido, Padre, que cuando sea el momento en el que tengamos que ser perseguidos, nos des la fortaleza, Señor. Danos en esta hora, Señor, entendimiento. Danos, Señor, sabiduría para poder comprender tu palabra y ponerla por obra. Gracias te damos, Señor, por esta palabra tuya. Y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo lo estamos pidiendo todo. Amén.